El patio de los círculos por Jaime Omar, 1990 a 1991, parte 2. Vestía de manera muy esmerada. Al contrario que todas sus compañeras, no siempre llevaba pantalones. Tenía una falda gris marengo que le llegaba a la altura de las rodillas, que me encantaba, y otra azul matino que le quedaba muy bien. Solía ponerse blusas elegantes a juego con el pantalón o la falda y invierno. Un suéter ligero perfectamente combinado con una pashmina o pequeña bufanda. No descuidaba ningún detalle, a veces incluso fijaba su cuello con un pañuelo sedoso que le daba un aire de princesa de cuento de hadas. En conjunto, diría que se trataba de la chica más femenina que ha conocido nunca. Eso fue, ahora que lo pienso, lo que me intrigó desde el principio. Nada más verla por primera vez, por dentro y por fuera, toda su persona irradiaba feminidad. Alexia Setien es guapísima, suspiró Sofía embelesada y tan fina como me la imagino en plena adolescencia. Me parece que la estoy viendo. Y dígame, ¿se enamoró usted de ella nada más conocerla? ¿Fue un flechazo? Vaya, en fin, la primera impresión fue muy intensa, ciertamente, pero de ahí a decir que no sé cómo decirlo, me has dejado descolocado. La verdad, no quisiera aburrirte. No, por favor, siga contándome cómo se dieron las cosas. De acuerdo, está bien. No tardé demasiado en percatarme de que aquella chica de la primera fila tenía una personalidad extraordinaria. Y a decir verdad, su manera de ser me impactó mucho. Pero debo decirte que los tiempos han cambiado mucho en 20 años. Y aunque no te lo creas, yo a esa edad todavía era muy niño. Así que mi mayor preocupación consistía en intentar entrar al equipo de fútbol federado, y para tal fin entrenaba sin descanso todas las tardes. No te imaginas la alegría que me llevé el día en que el entrenador me comunicó que podía incorporar a la plantilla. A partir de aquella fecha tuve que acoplarme al ritmo de trabajo del equipo. Entrenábamos en el campo de Salle de los lunes, miércoles y jueves, 5 a 7 de la tarde, y el sábado por la mañana partido. Mi pasión por el deporte era tal que sacrificaba sin dificultad cualquier cosa con tal de mejorar el rendimiento. Bueno, por lo menos a principio de curso. A mediados de octubre, la tutora organizó la elección de delegados. Nos explicó que nuestra obligación consistía en elegir al compañero o compañera que mejor pudiese defender nuestros derechos ante el claustro de profesores y dirección del colegio. La votación se desarrolló en lo más absoluto de los silencios. La sensación que se intensificó en el momento en que la tutora recogió las papeletas y con ayuda de un chico de clase apuntó los resultados en la pizarra. No hace falta decirte por quién voté. Tampoco, por supuesto, no fui el único, puesto que Alexia Setien se llevó 27 de los 32 votos posibles. Cuando la tutora la nombró oficialmente delegada de curso, su reacción fue sencilla y natural. Llevaba 6 años seguidos asumiendo el cargo. Según costumbre inventada del colegio, la persona escogida tenía derecho a elegir a su ayudante. Así que al cabo de un rato, la tutora preguntó a Alexia si había pensado en alguien que pudiese asumir las funciones de subdelegado con una responsabilidad y eficacia. Se oyó un murmullo en las voces de la clase, sobre todo proveniente del grupo de amigas de la delegada que se morían de la impaciencia por saber cuál de ellas sería la afortunada. Por ello, cuando momentos después Alexia se mantuvo callada más tiempo de lo habitual en ella, una atmósfera de expectación ansiosa se instaló en la clase. Entonces, con un grácil movimiento de cintura, la chica se giró en mi dirección a la vez que clavaba en mi corazón la sonrisa de sus ojos centellantes. Elijo a Lázaro, afirmó con aplomo, mientras el pulso se me aceleraba con tal violencia que a punto estuve a perder del conocimiento. No pude sostener su mirada porque en aquel momento crucé un umbral de una dimensión desconocida, donde las emociones revolvían hasta tal punto las fibras de mi ser que me parecía ahogarme bajo las fuerzas de su latido. Pasaron los días y las semanas casi sin sentirme. El nivel académico de Santa Marta me asustó un poco al principio, así que tuve que ponerme las pilas para llevar el curso al día, aprovechando que mi anterior colegio me había dado una buena base. Logré incluso destacar en alguna asignatura, aunque sin llegar nunca a la excelencia de Alexia. Ella estaba muy por encima de todos los demás. A pesar de la emoción que sentí en el momento de ser elegido subdelegado, arrinconé aquella sensación en algún lugar inaccesible de mi ser. Me concentré de nuevo en el equipo de fútbol. La competición había comenzado con un bien pie. Se respiraba un ambiente de película en los entrenamientos, ya que el grupo de chicos reunidos se compenetraba a la perfección.
Teníamos entre 15 y 17 años. Compartíamos gustos musicales, sobre todo la misma pasión por el deporte. Además, el entrenador había dado con la química adecuada para sacar el mejor rendimiento de cada uno de nosotros, y los resultados acompañaban. En el pleno más personal, me afiancé como extremo izquierdo titular y me convertí en el mejor amigo de Rubén Porta. Hablábamos de todo en poco, pero sobre todo de fútbol, hasta tal punto que mis padres empezaron a llamarme monotema. Rubén y yo vivíamos a un paso del otro, de modo que volvíamos del entrenamiento juntos y siempre acabábamos ayudándolo a terminar los deberes, porque tenía muchísimas dificultades. Entretanto, el tiempo seguía su curso y el primer trimestre estaba a punto de concluir. Durante los meses de otoño, varias chicas habían celebrado su cumpleaños, invitando a los amigos de la clase a pasar unas horas en su casa el viernes por la tarde. No se trataba de fiestas organizadas, sino de veladas informales, en las que la música, los regalos y los pasteles servían de pretexto para compartir momentos entrañables fuera del contexto habitual del colegio. Cada vez las chicas se habían montado. Las molestaba invitar al chico nuevo por varias razones. En primer lugar, para ayudarme a que me integrara definitivamente en la clase, y en segundo lugar, porque les había caído simpático. Pero el chico nuevo parecía reacio a los festejos, porque siempre había dado la negativa por respuesta. No lo había hecho con mala intención. En realidad, estaba tan obsesionado con el equipo de fútbol que temía bajar considerablemente mi rendimiento el sábado por la mañana si salía el viernes por la tarde. Así que agradecía muy cortés la invitación y decía sencillamente la verdad, que tenía partido al día siguiente y quería acostarme pronto. No le daba la mayor importancia al asunto. Tampoco me planteaba si mi negativa podía afectar a alguna compañera, o tal vez en el fondo me diese miedo afrontar la fuerza de un sentimiento que había nacido en mí a principio de curso. La cuestión es que no me presenté a ninguna de aquellas fiestas, hasta que llegó la primavera, junta de evaluación. ¿Los delegados asistían a las juntas de evaluación?, preguntó Sofía extrañada. Estaba tan absorta que no dejaba pasar un solo detalle de la narración. ¡Qué suerte! ¿Cómo han cambiado las cosas en Santa Marta? ¿Ya no asisten los delegados a las sesiones?, replicó Lázaro sorprendido a su vez. Pues, es una verdadera lástima, porque en muchas ocasiones la presencia de los alumnos ayudaba a resolver conflictos. Alexia, sin ir más lejos, se había convertido en una experta en encontrar soluciones a situaciones de lo más embarazosas. Los profesores acababan por pedirme consejo en relación con tal o cual alumno problemático, y Alexia, de mediadora, con tanto éxito que, como ya te he dicho, fue elegida delegada sin interrupción de los 11 hasta los 18 años. En cambio, yo era un novato absoluto en la materia, pero ello me dejó guiar por ella. En mi primera reunión como su delegado, me senté a su lado y me pasé una hora escuchando y observando. Alexia se mostró muy atenta conmigo sin dejar de concentrarse en su cometido de manera casi profesional. Me había traído un bloc de notas en lo cual apuntaba los comentarios más importantes que se habían hecho sobre cada uno de sus compañeros. Luego dejaba un espacio en blanco para las siguientes reuniones y pasaba a la siguiente roja. Incluso se atrevió a intervenir para defender a Rubén, asegurando que mejoraría su rendimiento. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hacía para disimularlo, no pude dejar de sentir una cierta frialdad en la expresión de Alexia, y de hecho, hacia el final de la reunión, cuando la directora ya daba por cerrada la sesión, escribió algunas palabras en una de las hojas superpuestas del blog, que me acercó para que las viese. Tenemos que hablar. Poco después, mientras caminábamos juntos hacia el centro de Palma, asistí a uno de los enfados proverbiales de la chica que me había robado el corazón. Te disparaba con la mirada y pronunciaba las frases más envenenadas que me han dirigido, nunca en un tono de voz impersonal y cortante. No levantaba la voz y tampoco se exaltaba. Tan solo disparaba, certera y metódicamente, hasta dejarte por los suelos. Aquella primera vez fue de antología, algo así como: ya veo que no te han enseñado los principios básicos de la educación y los buenos modales, amigo Lázaro. Lo menos que se puede hacer cuando te invitan a repetidas veces a compartir una velada con las compañeras de clase es intentar asistir, sobre todo tratándose de un alumno nuevo como tú, porque acabas de llegar y de la misma manera que nos hemos mostrado atentos contigo, podemos empezar a ignorarte y asumir que te comportas como un oso de las montañas y que no tienes ninguna intención de relacionarte con nosotros. Así que tú sabrás. Imagínate cómo me sentía yo, avergonzado, dolorido, en lo más profundo de mí mismo, con un nudo en la garganta.